Señor Héctor, muchísimas gracias por estar aquí en el Nuevo Día, por permitir hacerle una entrevista y también una especie de homenaje para que todos los ibaguereños puedan conocer más de su historia, de su vida y de su trayectoria. Me gustaría que nos contara un poco sobre cómo este personaje de Don Chinche logró marcar a los colombianos y a las producciones televisivas del país con un personaje creado por usted mismo. Yo creo que es producto de un trabajo en el cual colaboramos las dos partes. El público dándome atención simplemente por el hecho de saber que yo hacía la televisión que le permitía al público sentir en mí un espejo. La gente sentía que la estábamos representando y eso se refleja en cómo se ha mantenido la imagen a través de todos estos años. ¿Cómo se decide que sea un personaje que empiece a representar a la cultura popular del país, mostrarlo en la televisión y que sea usted quien lo protagonice? Yo creo que no fue producto de una decisión complicada ni nada, simplemente fue un intercambio absolutamente natural entre el televidente y el hacedor de televisión. Don Héctor, ¿cómo cambió en usted pues el haber protagonizado esta serie? O sea, ¿cómo lo cambió usted como persona el haber protagonizado a Don Chinche? Yo sigo hablando de lo mismo, es una mutua atracción entre el público y Don Chinche. Y eso se dio y se repitió en la medida en que pudimos conservar un lenguaje que hacía efectiva la comunicación de la balada. ¿Cómo ve usted ahora a otros personajes y otros actores que intentan hacer un personaje similar a Don Chinche? Yo creo que no es que estén intentando copiar a Don Chinche, ni mucho menos. Están intentando encontrar por el camino ese elemento que los hace copartícipes. Sí, que hace parte de este personaje, o hacía parte también de otra serie que nace a partir de Yo y Tú. ¿Cómo hacen ustedes para poder, cómo hace usted construir este personaje, transformarlo y convertirlo en el ícono que es ahora? Realmente no fui yo, fue labor de un grupo en el cual estaba a la cabeza Pepe Sánchez. Él era el que hacía hablar a los muñequitos, aunque nosotros creemos que él escribía una historia y los diálogos, aunque no estuviéramos presentes ahí, le estábamos dictando los diálogos al libretista. Por lo menos esa es la teoría de él. Él sentía que Don Chinche debía responder tal cosa. Don Chinche entendía tal cosa. Y ese entendido de la balada fue algo en lo cual vibramos en la misma frecuencia. Ese es el éxito. Don Héctor, bueno, ¿qué recuerda de todo ese grupo de amigos con los que interactuó en esa serie? Que bueno, infortunadamente algunos ya se fueron, como Casanova, todos los que estuvieron con usted en esa serie. A ver, yo guardo el grato recuerdo de que me ayudaron a ser lo que soy hoy entre los colombianos. Esta realización con las demás producciones hechas nacionalmente, en cómo se hizo la serie de Don Chinche, que propuso hacer trabajos en el exterior, trabajo con una sola cámara, ¿cómo se logró hacer? ¿Cómo usted, comparado con las realizaciones actuales, ve usted el cambio y la transformación de la televisión colombiana? Hoy se está haciendo una televisión totalmente distinta a la que iniciamos nosotros, que de alguna manera para ese momento fuimos revolucionarios,
porque establecimos el lenguaje a partir de una cámara que nos permitía decir cosas que dentro del ámbito acartonado del estudio de televisión no se decían. Había ese condimento de la verdad. La cámara pasaba por un rincón donde había basura y daba la sensación de que la gente estaba oliendo. No le estábamos contando que eso olía mal. Entendía que eso olía mal y lo sentía así. ¿Cree que a la televisión colombiana le hace falta algo de ese toque natural de las producciones como la de Don Chinche? Porque se exageraron las facilidades y hay un sistema de trabajo en el cual se ha despersonalizado totalmente la televisión. Hay producciones en las cuales uno, siendo coprotagónico, nunca graba con el protagonista, porque está previsto que se den varios ámbitos y se dan con un director cada uno de los segmentos de grabación. Entonces tienen un carácter totalmente desdibujado. Tengo entendido que Don Chinche salió como de la unión de del nombre del personaje, ¿cierto? ¿Nos recuerda un poco esa anécdota de dónde nació el nombre de Don Chinche? El nombre de Don Chinche, esto yo creo que es la respuesta que más he dado durante todos los años. El nombre de Don Chinche nació por casualidad, me lo puso Pacheco como clave para saludar a una novia que tenía en Medellín. Y me tocó. La novia le dijo, lo descontinúo si no me saluda por televisión. Y le dijo, eso está prohibido. Mentira, no estaba prohibido. Él estaba recién casado. Entonces se le ocurrió decirle a la novia, cuando yo diga tu nombre mañana en mi programa de Operación Jaja, sabes que me estoy refiriendo a ti, no te importe en qué circunstancia. Y me anunció, le corresponde el turno ahora a Héctor Ulloa, el Chinche, y me quedé el Chinche. Y así la gente lo reconoce a partir de ese momento, ¿no? Así es. Y bueno, ¿qué siente ante eso? Que la gente lo conozca más como Don Chinche que como Héctor Ulloa. Para mí es absolutamente natural. Yo tengo una nieta de 4 años que vive en Alemania. Y cuando llama, no me dice abuelito, sino Chinche. Y le dijo a la mamá, si mi abuelito es importante en Colombia, yo soy importante aquí. Entonces, soy el Chinche, el héroe de mi nieta. ¿Cómo está su familia actualmente, Don Chinche? Si nos puede contar un poco. Bien, porque yo ya estoy en una edad en la que jodo poco. Pero el personaje sí entraba a su hogar y se ha convertido en Lo han visto y se han acostumbrado y lo han entendido, y lo que no entienden me lo preguntan y han hecho la posibilidad de la participación en esa simbiosis que se da en la creación del personaje. ¿Qué conserva todavía usted del personaje? El cuero y de ahí para adentro una cantidad de cositas. Pero la vestimenta, todo eso tradicional, boina, todo eso lo conserva. Sí, claro. Y más por nostalgia que otra cosa. Y la forma como hablaba y se expresaba también hace parte de su cotidianidad, cómo se expresaba el personaje. Ya no, porque eso era, todo era un lenguaje que estaba en el ambiente en el cual nos movíamos, y todo eso desapareció en Bogotá e hizo que desapareciera en el resto del país. Bueno, Chinche, viendo este homenaje que le van a hacer y que este festival se basa en la cuentería, en la oralidad, en toda esa manera como de contar historias, para usted, ¿cuál es la importancia de este tipo de festivales?
La importancia de este tipo de festivales es que la gente se recree en verse, que la gente sienta que verse en televisión. Volvemos a hablar del tema de la televisión, verdad, que es la televisión espejo. Hay una interacción frecuente, permanente y sólida. Don Chinche, bueno, otra pregunta es que, bueno, ahora Señal Colombia está retransmitiendo, o retransmitió recientemente Don Chinche. Sí, lo encuentras en ¿cómo YouTube. percibió usted esa, y en YouTube además, cómo percibió usted esa nostalgia, esos recuerdos de hace varios años ya con esa serie? ¿Cómo la ve ahora? Yo me vuelvo a sentir en mi medio. Siento que ese que está allá soy yo, un poco. Y que queda mucho de ese personaje todavía en usted, ¿cierto? En la gente sigue todavía vibrando. Es que tenemos conocimiento de que en su infancia usted estuvo en el Tolima, estuvo en Ibagué estudiando. Hice mi segundo de bachillerato en Chaparral, en el Murillo todo. Eso, ¿cómo es su llegada al Tolima? Y quinto y sexto de bachillerato en San Simón. ¿Cómo llegué? ¿Por qué se da su llegada al departamento del Tolima? ¿Cómo fue esa llegada? Porque en esa época había un sistema de becas. Yo soy de un origen muy digno pero muy humilde. Entonces había una fórmula de becas nacionales y el alumno iba para donde le salía en sorteo. Y me salió el sorteo en Chaparral. Y más tarde aquí en San Simón, llegué a San Simón porque había un amigo en la Secretaría General de San Simón. Y ahí vine a dar y me consiguieron el cupo, porque estaba siendo echado de un colegio por una falta que no había cometido. O sea, ¿cuántos años usted vivía acá en el Tolima? ¿Qué recuerda de esa época? De esa época, por ejemplo, Ibagué era un pueblo con ambiciones de ciudad. Y hoy es una ciudad que ya le cabe a uno hasta aquí. O sea, ¿usted termina su bachillerato en el colegio? Soy bachiller de San Simón. ¿De qué año? Año 56. En el 56. Que hayan estudiado conmigo Armando Gutiérrez, Oiga, Armando Gutiérrez, que fue 2 veces alcalde de Ibagué, Gregorio Ruda, Cesario Rocha, no sé, en este momento. ¿Y termina usted su bachillerato y al cuánto tiempo regresa otra vez acá al Tolima, a Ibagué? No sé, eso sí ya fue casual. Entonces vine por otras razones, vine a caer aquí. ¿Alcanzó a tener novia en San Simón o no? No, yo estaba muy chiquito. Pero de estatura, porque usted ya era bachiller, ya era un joven en esa época. No, realmente no tuve novia en Ibagué. La pregunta creo que no me la respondió ahorita. ¿Cómo está su familia? O sea, hijos, nietos, ¿cuántos hijos tiene? ¿Cuántos nietos tiene? No sé. A ver, yo tengo Esposa. 2 hijos, 3 hijos, porque hay una niña, hoy en día ya es una vieja de antes de mi matrimonio. Después vienen 2 hijos del matrimonio y 5 nietos. Y mi esposa, que es el sostén de mi familia. ¿Radicados todos en Bogotá? Sí. Ah. No. Sí, no. Tengo una hija que vive en Alemania. Tengo a una hija que vive en Barcelona y un hijo que vive aquí y que de pronto esta noche me acompaña en el homenaje.